Hola, buenas tardes. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable. En nombre de nuestra unidad del Cabildo de Tenerife y del Observatorio de la Calidad quiero darles la bienvenida y agradecerles su participación en esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que todos los años conmemoramos la calidad y la sostenibilidad entre los meses de noviembre y diciembre. Les animamos a que se inscriban y participen en los actos de la Semana Europea de la Calidad. Estamos ya en la última semana, en la recta final del programa, y de aquí al viernes tenemos programado una serie de sesiones informativas de interés para empresas y organizaciones y pueden inscribirse en las mismas a través de la página web semanacalidadtenerife.org, página web en la que también pueden consultar paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible de diferentes colaboradores de la Semana Europea de la Calidad. También pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy la realizamos en colaboración con el grupo Innovaris con el título Implantación de políticas de seguridad orientadas al teletrabajo y esquema nacional de seguridad para proveedores de la administración pública, que será impartida por doña Alba Martín Liberal. Alba Martín Liberal es licenciada en Derecho y técnico superior en Informática y Telecomunicaciones, con experiencia en el ámbito legal y el análisis de normativa especialmente relacionada con el turismo y la empresa, así como en la realidad de las administraciones públicas. Alba Martín Liberal también es especialista en protección de datos por AENOR, posee amplios conocimientos y experiencia en herramientas TIC aplicadas a la empresa y a diversos procesos de análisis de fuentes directas. También es consultora y auditora en diferentes normas de calidad y en sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental y sistemas de seguridad de la información y en el Esquema Nacional de Seguridad. Sin más, le paso la palabra agradeciéndole su predisposición y su colaboración, así como a todos los compañeros y equipos del Grupo Innovari. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar dando las gracias un año más al Observatorio de Calidad de Tenerife porque nos han vuelto a invitar. Yo llevo 6 años en la empresa y desde que empecé a trabajar en Innovari siempre hemos acudido a la semana, a las acciones que han hecho durante la Semana Europea de la Calidad. Este año de manera diferente, haciéndolo de manera telemática. Es verdad que siempre nos gusta estar en el edificio donde ellos tienen la sede, que más un edificio precioso, por cierto, asistiendo a charlas y compartiendo networking, pero bueno, esta vez ha sido completamente diferente y nos hemos adaptado tanto nosotros a ellos. Agradecerles, como digo, tanto a Leticia, a Luis, como a Sergio, que está detrás en bambalinas, por así decirlo, tanto los trabajadores de Locatem, siempre la predisposición que nos ofrecen para bueno, pues presentar y hacer unas pequeñas píldoras informativas. Bueno, mi webinar de hoy, principalmente vamos a hablar de implantación de políticas en materia de seguridad y vamos a tocar un poquito Reglamento Europeo de Protección de Datos y el Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, comenzamos con una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Vamos a hablar sobre normativa y legislación, un marco legal por el cual basarnos, algunas definiciones, y sobre todo la parte más importante de quizás este webinar es un decálogo de pyme segura, algunos recursos a los cuales podemos acceder para tener toda esta información y hablar sobre el Esquema Nacional de Seguridad. Justo el día de ayer fue el Día Internacional de la Ciberseguridad y también dio comienzo las 14ª jornadas del CCN-SER, del Centro Criptológico Nacional, y ayer escuchando, es sobre todo para administración pública, pero es verdad que también permiten acceder a empresas privadas. Este es el segundo año que nosotros asistimos, el año pasado fue presencial en Madrid, este año es de manera virtual, pero sí que me gustó mucho una cosa que dijeron ayer uno de los ponentes, y es que hay dos tipos de empresas. La primera es la empresa que ha tenido algún tipo de problemas en materia de ciberseguridad, que ha tenido algún incidente, y la otra son empresas que todavía no saben que lo han tenido. Es decir,
todas hemos tenido, todas empresas, tanto pyme como grande empresa, han tenido un momento puntual algún problema en materia de ciberseguridad. Bien porque han sufrido algún tipo de secuestro de su servidor, eso es algo más grave, pero también estamos hablando de phishing, de pequeños escaneos de puertos, de mandar spam para que pique los técnicos. Todo eso son pequeños incidentes en materia de seguridad informática, de ciberseguridad, que no tenemos en cuenta y que sobre todo hay que hacer una formación al personal para ello. Entonces vamos a ver algunas herramientas, algunos recursos para ello. Bueno, primero, como hablábamos, hay una serie de normativas y legislación que entendemos que es de gran interés y de gran utilidad, como es las ISO 27001, que habla sobre el sistema de seguridad de la información, Reglamento Europeo General de Protección de Datos, así como su reglamento español. Igualmente podemos hablar de la Ley de Sociedad de Información y Comercio Electrónico, como la Ley de Propiedad Intelectual, el Esquema Nacional de Seguridad y una norma UNE sobre gestión de riesgo. Todo este marco normativo nos da pie a pequeñas indicaciones para tener una orientación en materias de políticas de seguridad en teletrabajo, ¿vale? Yo no me voy a meter mucho con la nueva ley de trabajo a distancia y de trabajo que sacó el gobierno después del COVID. Sí es verdad que en este periodo de alerta, de confinamiento, hemos aprendido mucho, cosas buenas y cosas malas, pero sobre todo me voy a quedar con las cosas buenas, y es que durante 2 meses, 3 meses estuvimos encerrados en casa, los que tuvimos la oportunidad de seguir trabajando. Nos vimos un poco sobrepasados por lo que llamamos el teletrabajo. Muchas empresas no estaban preparadas para ello. Y de igual manera, las que estábamos preparadas, nosotros sí que estábamos preparados, no lo habíamos asumido como el 100% de la actividad. Entonces, yo no me quiero meter mucho en lo que dice esta ley que salió después del confinamiento y que ha dado unas pinceladas, pero sí que quiero hacer una diferencia entre lo que considera la ley trabajo a distancia y teletrabajo. En todo el webinar lo vamos a tratar igual. El trabajo a distancia y teletrabajo. Para mí, cualquier persona que trabaje con su equipo informático fuera de la oficina supone un riesgo, ¿vale? Hay que tener una serie de políticas, tanto esté dentro como esté fuera, pero estar fuera es mucho más importante tener todas estas políticas que vamos a ver bien definidas en la organización, bien integradas y que los técnicos hayan tenido previamente una formación. Bueno, podemos resumir como que el trabajo a distancia es la modalidad de trabajo que se presenta de forma continua en el domicilio del trabajador, o un lugar, no tiene por qué ser el domicilio, puede ser también un coworking que haya sido elegido por este trabajador, por este técnico, durante toda la jornada laboral, que no sea de manera ocasional y sin una vigilancia del empresario. Eso es lo que considera la nueva ley trabajo a distancia. Y el teletrabajo, pues bueno, es brindar ese trabajo fuera de forma ocasional. ¿Vale? Se lleva a través de uso exclusivo prevalente de software, herramientas tecnológicas y telecomunicaciones, puede ser a través de un acceso VPN, pero siempre la empresa durante este trabajo tiene que facilitar estas herramientas y este software para que el empleado pueda acceder a todos los recursos de la empresa. Igualmente, puede tener un registro en cuanto a tiempo invertido y registro horario, ¿vale? Esto lo dice la norma. Pero bueno, lo que nos importa ahora es que vamos a tratar igual el trabajo a distancia que el teletrabajo, simplemente unas pequeñas pinceladas. Vamos a hablar del decálogo de pymes seguras. Este decálogo no me lo he inventado yo, ya me hubiese gustado. Esto es un decálogo de pymes segura que establece el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que ya veremos más adelante qué es y qué nos da este instituto, ¿vale? Vamos a ver los 10 conceptos más importantes para tener una pyme segura en materia de seguridad de información y teletrabajo. Hay que establecer una serie de políticas y normativas, un control de acceso, hablamos controles de acceso tanto físicos como lógicos, una serie de copias de seguridad, una protección anti-malware, actualización constante del software, es muy importante, cómo está la red y cómo vamos a segregar esa red, quién accede desde el exterior y cómo nosotros vamos también a acceder desde el exterior con nuestro equipo, una serie de control de soporte, estamos hablando de USBs, discos duros y discos y pendrives, vamos, básicamente, un registro de actividad y lo que se conoce como continuidad del negocio, que vamos a ver que es también un punto muy importante. Bueno, pues comenzamos con las políticas y normativas. Bueno, el objetivo general de una política interna, sobre todo en materia de seguridad, siempre es la de minimizar los riesgos. El riesgo no se va a eliminar.
Eso vamos a tener que tenerlo muy claro. Vamos a intentar minimizar al máximo ese riesgo y poder permitir pues, un correcto despliegue en materia de teletrabajo. ¿Cómo? Pues una serie de acciones. Hemos puesto 7 acciones, que pueden ser más, pero esto es lo que resume básicamente todas esas acciones. Desarrollar una cultura de seguridad en la organización. Es muy importante formar y concienciar al personal en tener una cultura de seguridad. Si no lo tenemos desde la alta dirección hasta el último técnico, da igual, no nos va a valer para nada. Necesitamos fomentar esa cultura de seguridad. Hay que proteger correctamente la información, tanto información de la empresa como de datos sensibles. También por aquí hablaremos del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pensemos que los datos que nosotros tenemos de un cliente no son datos nuestros, son del cliente. Y esos datos hay que protegerlos muy fuertemente. Hay que proteger el puesto de trabajo, la movilidad y las conexiones inalámbricas. Desarrollar unas guías de buenas prácticas, tanto alta dirección como el personal del departamento de IT, como el personal básico de la empresa. Proteger a los clientes y al personal y analizar los riesgos en materia de seguridad. Dentro de la normativa interna, dentro de políticas y normativas, pues tenemos aquí una serie de políticas que son básicas dentro de una organización. Se pueden redactar de 1000 maneras. Ya veremos dónde están los recursos para redactar. No tenemos que redactar desde cero. Hay millones de recursos institucionales, no de páginas externas, sino de páginas del Gobierno de España, que nos dan ya las guías de cómo redactar estas políticas, que simplemente es adaptarla a nuestra organización. No vamos a tener que inventarnos nada de cero. No hace falta que venga una persona externa y nos lo tenga que implantar. Lo podemos hacer nosotros mismos, ¿vale? Vamos a tener que tener una política de seguridad en el puesto de trabajo. Esto significa que vamos a tener que tener un apagado de pantalla, un cambio de contraseña, mesas limpias, todo eso estaría dentro de la política de seguridad en el puesto de trabajo. Una normativa de uso de software legal. ¿Qué software vamos a poder utilizar en nuestra empresa? ¿Qué aplicaciones van a estar permitidas y cuáles no? Incluso aquellas permitidas, ¿quién va a tener ese acceso? En la política de uso de dispositivos personales muchas veces pecamos cometemos el error de utilizar nuestros dispositivos personales como si fuesen dispositivos de trabajo, y eso es un error muy común que nos pasa a todas las empresas. Esto hay que tener muy claro que esto no puede ser así. También vamos a tener que establecer una política de uso de portátiles de empresa. Si hay que cifrar o no hay que cifrar el disco duro, si vamos a permitir el uso de USB, qué vamos a poder descargar, cómo y cuándo. También una política de uso de wifi externa o conexión exterior. Vamos a permitir que nuestros empleados vayan a un hotel, porque tienen, por ejemplo, nosotros una auditoría y tenemos una auditoría en otra isla. Vamos a permitir a nuestros técnicos que se conecten a una wifi de un hotel cuando sabemos todos los problemas que conlleva eso. Pues si establecemos una política en la cual restringimos ese uso de wifi externas, vamos a eliminar ya un riesgo que tenemos ahí seguro. Vamos a establecer una serie de buenas prácticas en cuanto a movilidad o teletrabajo. Igual en temas de almacenamiento y copias de seguridad. Muchas veces las empresas se olvidan de las copias de seguridad y es un valor muy, muy importante. Si no tenemos copias de seguridad, podemos tener un problema muy grande. Y si no, que se lo digan a las empresas que han tenido problemas con ransomware. El tema de políticas de gestión de soportes y borrado seguro. Nos solemos olvidar muchas veces de cuando tenemos muchos datos y ya no los vamos a utilizar, de que esos datos se quedan guardados en un cajón digital. Y nos olvidamos de que tenemos que cumplir unas normativas y una ley que nos dice que si no utilizamos esa información la tenemos que borrar. Igualmente con la política de uso del correo electrónico, si un correo electrónico de la empresa que no sea para uso personal. Igual con las contraseñas y actualizaciones, ¿cada cuánto hay que cambiar las contraseñas? ¿Cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses? Bueno, pues vamos a establecer un baremo entre lo que dice INCIBE perfectamente y lo que se entiende por sentido común, y vamos a establecer unas cantidades, unos meses en los cuales vamos a cambiar las contraseñas, y también esa contraseña, cuánta de largo y cuánta de difícil tiene que ser, igual con las actualizaciones, ¿vale? Y muy importante, la política de gestión de incidentes. Muchas veces pasa que en las empresas hay un incidente de seguridad, una brecha de seguridad, y no saben cómo notificarlo ni a quién notificarlo. Ya veremos con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, si nos hemos adaptado a él, que va a ser mucho más fácil poder notificar estos incidentes. Bueno, en cuanto al control de acceso, pues es necesario dar de alta los sistemas a los usuarios y gestionar de forma automática todo el ciclo de vida de sus identidades. ¿Qué significa el ciclo de vida? Significa que yo doy de alta a un usuario, pero también tengo que dar de baja a ese usuario cuando se va de la empresa, cuando acaba el contrato, que nos solemos olvidar muchas veces de eso. Debemos establecer una política de control de acceso,
unas credenciales de identificación de usuario y la contraseña, vamos a establecer permisos, derechos y privilegios. No todo el mundo tiene que acceder a toda la información de la empresa. Eso es un error muy común. Ya veremos más adelante que no una persona de recursos humanos tiene que acceder a nóminas o a información personal, pero no todo el mundo tiene por qué acceder a esa información. Vamos a tener que establecer privilegios y derechos. Y luego, pues, hemos puesto información biométrica como un punto más de seguridad en cuanto al control de acceso a información biométrica. Bien puede ser por huella, que es lo normal, también por escáner de iris, pero normalmente las empresas lo que están haciendo es a través de la huella dactilar. Esto es menos usual verlo, pero también es una forma de control de acceso. En cuanto a los inventarios de activos, bueno, pues se ha de definir una clasificación de inventario de activos y la información que establezca estos controles de acceso. La información que se ha designado como confidencial siempre va a estar o debería estar protegida mediante una política de contraseñas. Vamos a hacer una determinación de grupo. ¿Quién tiene acceso a ciertos tipos de información? Como comentábamos, por ejemplo, tan solo el personal de recursos humanos y los de departamentos de financieros pues disponen de acceso autorizado a la información de nóminas. No tiene por qué acceder absolutamente nadie más. Y esto es simplemente para que no haya una fuga de información. No es porque no me fíe del técnico, es porque cuanta más información dé, más posibilidades tenga de que mi riesgo sea mayor. En cuanto a los permisos, pues se establecen permisos por un grupo. El Departamento de Recursos Humanos, por ejemplo, posee permisos de lectura para la información de nómina, mientras que el Departamento Financiero pues, dispone de accesos de permiso, acceso, modificación y eliminación a esa información porque sí les hace falta. En cuanto a accesos extraordinarios, pues se ha de generar un procedimiento tipo en el cual una persona va a solicitar un acceso a una carpeta o a una información determinada, pero siempre que sea extraordinaria y ese acceso sea limitado por un periodo de tiempo o por una obra y servicio, porque tengo que acceder porque es para un proyecto. En cuanto a revisiones periódicas, pues se ha de establecer una periodicidad para realizar revisiones de los permisos asociados. Es decir, lo que hablábamos antes, sobre todo cuando se hace una certificación en ISO 27001 y más con el Esquema Nacional de Seguridad sobre todo, lo que se mira, lo que miran los auditores, lo que solemos mirar es que haya el listado de usuarios y que esos permisos se hayan revisado pues cada 6 meses como mínimo. Si alguien se va de la empresa, pues se quede bloqueado ese permiso o se elimine. Igual con las revocaciones. Copias de seguridad, que es el gran olvidado, ¿vale? La información que trata nuestra organización en los procesos productivos es el activo más importante, por lo que debe y tiene que protegerse adecuadamente. Por eso se tiene que garantizar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la misma. Estamos hablando de soporte digital, pero también en papel. Pero bueno, en copias de seguridad vamos a hablar en soporte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que realizar copias de seguridad, un cifrado de la información de discos duros, ya el propio Windows 10 que lo tenga. Ya se ha instalado la opción de BitLocker, que es un programa gratuito que te cifra el disco duro y así como los pendrive. No hace falta descargarse ningún software ni pagar más. También vamos a tener que tener un control de acceso a la información y una política de destrucción de esa información. ¿Qué tipos de copias de seguridad hay? Hay 3. La copia total, que se realiza una copia completa y exacta de la información original, independientemente de las copias que se han realizado anteriormente, una copia incremental, que solamente se copian los archivos que se hayan añadido o modificado desde la última copia realizada, y la diferencial, que cada vez que se realiza una copia de seguridad se copian todos los archivos que hayan sido modificados desde la última copia completa. Muchas veces nos encontramos que las copias de seguridad están en el mismo sitio donde está el servidor. Muchas empresas lo tienen. ¿Qué es lo que se recomienda? Que la copia de seguridad se lleve a un lugar diferente donde está la organización. ¿Para qué? Por si hay un robo, un incendio o algún tipo de incidencia, tengamos una copia de seguridad fuera del lugar de trabajo y podamos rescatar esa información. Uy, perdón. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en un sistema de copias de seguridad? Bueno, pues hay que analizar la información de la que se va a realizar la copia, definir formalmente mediante un protocolo o una política el número de versiones que se va a almacenar de cada elemento guardado y tener un listado y cada cuánto tiempo vamos a conservarlo, porque eso nos está ocupando memoria y vamos a tener que saber cada cuánto vamos a eliminar esas copias. Hacer unas pruebas de restauración periódicas, que también nos olvidamos de que esas copias de seguridad de vez en cuando hay que levantarlas y volver a colocarlas para ver que efectivamente funcionan, porque a lo mejor estamos haciendo copias de seguridad que no nos sirven para nada y estamos pensando que estamos asegurados en cuanto a información y es mentira.
Lo que comentábamos, disponer de una copia de seguridad fuera de la organización para evitar pérdidas en caso de incendio, inundación o robo, y documentar este proceso de copias y restauración, que esté disponible para todo el mundo, que todo el mundo sepa que en caso de que pase algo hay copias realizadas en la organización. En cuanto a protección anti-malware y actualizaciones, bueno, pues todo lo que son seguridad anti-malware debería aplicarse a todos los equipos y dispositivos corporativos, tanto ordenadores de sobremesa como portátiles, y así como a los dispositivos móviles y discos duros externos y USB. La implantación de un sistema anti-malware debe pasar por la instalación de un software dedicado y especializado que detecte y neutralice todo tipo de amenazas. No nos vamos a ir a seguridad anti-malware de pago. Ya veremos que INCIBE y OSI nos dan una serie de recursos completamente gratuitos, ¿vale? Igual con las actualizaciones, hay que mantener constantemente actualizado y parcheado todo el software de la organización. Y es conveniente realizar un inventario de activos, saber qué es lo que tenemos, qué sistemas operativos tiene ese ordenador, ese portátil, las versiones, las licencias y las aplicaciones que están instaladas dentro de esos ordenadores. En cuanto a la seguridad de la red y los accesos exterior, bueno, hay que indicar el nivel de seguridad de la red corporativa. Habrá que ver si segregamos o no segregamos la red. Hay que ver quién puede acceder externamente y quién no puede acceder, cómo vamos a evitar que accedan desde fuera, y vamos a tener que sobre todo monitorizar todas estas actividades en la red. Información en tránsito, que muchas veces nos olvidamos, ¿vale? La movilidad nos aporta grandes ventajas, pero también hay una serie de riesgos que esto conlleva. Y es que puede ser que haya una pérdida o robo de la información confidencial, un mal uso que se pueda hacer de estos dispositivos, un robo o de las credenciales, o una utilización de sistemas de conexión no seguros. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en cuanto hacemos una consultoría y solemos movernos muchos a clientes, solemos llevar toda la información bien dentro del ordenador o bien en un pendrive. ¿Qué es lo que pasa si nuestro pendrive no estuviese encriptado? Que nosotros tenemos la ventaja de que, bueno, se ha encriptado todos los pendrives de la organización. En caso de que yo pierda ese pendrive y lo coja un tercero, bien porque me lo roban, bien porque me lo dejo fuera, hay una serie de datos que ya no son solo míos, son datos de un tercero, que es de un cliente, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de minimizar el riesgo. Si yo le pongo un pendrive cifrado y le pongo un algoritmo, bastante complicado de acceder, hombre, es casi posible de que si hay un hacker seguro que entra, pero voy a minimizar al máximo ese riesgo. La gestión de soportes, tenemos que establecer una serie de políticas dentro de la empresa. Hay muchas empresas que han optado por eliminar la opción de que sus técnicos o sus empleados puedan utilizar los USB porque consideran que es un problema, consideran que puede haber fuga de información, o al revés, que no solo fuga de información, sino que puede infectar a través de malware. Y muchas empresas lo que han hecho es establecer una gestión de soportes, que significa que por defecto no se puede utilizar los USB. La única forma de utilizarlo es pidiendo al departamento de IT una autorización. Entonces se le concede esa autorización a esa persona de manera puntual y siempre bajo supervisión. Igual que el tema de cifrado. Hay que establecer un cifrado de estos soportes y siempre establecer medidas de borrado seguro. Todo esto mediante una serie de políticas. Y en cuanto al registro de actividad, pues la monitorización es una herramienta que permite detectar posibles problemas o deficiencias de sistemas de información. No vamos a pensar que el registro de actividad sea para que controlar al técnico, no. Estamos viendo que el registro de actividad significa ver si hay algún problema externo que nos entra y que estamos viendo que hay alguna deficiencia en sistemas de información o que tenemos alguna filtración, ¿vale? Es por temas de seguridad. Y en cuanto a continuidad del negocio, las empresas deben estar preparadas para prevenir y protegerse y sobre todo reaccionar ante incidentes de seguridad que puedan afectarles y que puede provocar un impacto dentro de su negocio. Por eso hay que proteger los principales procesos de negocio a través de un conjunto de tareas que permitan a la organización pues, recuperarse tras un incidente grave. Esto sobre todo lo vemos con la ISO 27001 que te invita a tener un plan de continuidad en el negocio. ¿Qué es lo que te ayuda a este plan de continuidad del negocio? Bueno, pues a mantener el nivel de servicio en los límites definidos, establecer un periodo de recuperación mínimo, recuperar
o sea, volver a la situación inicial ante cualquier tipo de incidente, analizar esos resultados y los motivos del incidente. No solo nos vamos a quedar en que, ha habido un incidente, sino que vamos a analizar eso y vamos a ver cuál ha sido el motivo real por el cual el incidente se ha provocado, para que no vuelva a ocurrir. Y sobre todo, y más importante, es evitar que las actividades de la empresa se interrumpan. Vale, tenemos un problema, pero eso no significa que la empresa se pare y no podamos prestar servicios. Significa que vamos a aislar ese problema porque tenemos una continuidad de negocio, con lo cual tenemos un plan B para poder seguir trabajando. Bueno, esto está muy bien en papel, pero si lo llevamos a la vida real, muchas veces, y más la situación en la que estamos, somos pymes y tenemos los recursos que tenemos y el personal que tenemos. ¿Cómo podemos llegar a todo esto sin volvernos locos y sin dedicar parte de nuestro salario o nuestra beneficios de empresa en dedicar un departamento de IT? Pues tenemos una serie de recursos que son muy, muy importantes. Primero de todo, Reglamento Europeo de Protección de Datos. Bueno, el famoso RGPD. El RGPD vino a unificar y a modernizar toda la normativa europea que había sobre protección de datos, y esta norma entró en vigor en 2016. Dieron 2 años de transición, y es verdad que a partir del 25 de mayo de 2018 se hizo efectiva. Por eso a mí me gusta hablar de las empresas no implanten. No se suele decir, o no suelo decir que implanten el RGPD, sino bien se adapten. ¿Por qué se adaptan? Porque ya supuestamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos, la anterior del 99, ya tenían que haberla tenido implantada, y ahora lo que están haciendo, o deberían haber hecho todas las empresas, pymes y también autónomos, es adaptarse al nuevo Reglamento de Protección de Datos. ¿Por qué es muy importante? Porque el reglamento ya hablaba de un análisis de riesgo. Ya nos indicaba a que teníamos que identificar las amenazas en materias de seguridad de información, a evaluar esos riesgos y a tratarlos. Es nuevo, es un concepto completamente nuevo que la antigua ley no contemplaba, y que la finalidad es establecer los controles y las medidas de seguridad adecuadas que puedan garantizar los derechos y libertades de los interesados. Me da igual que hable de datos de carácter sensible, estamos hablando de datos. Entonces, teniendo un análisis de riesgo, vamos a ser capaces de poder identificar esas amenazas, poder tener un impacto y una probabilidad, nos va a dar un resultado, y con ese resultado vamos a poder tratar esos riesgos que consideramos que son altos. Por ejemplo, ¿qué nos decía el Reglamento de Protección de Datos? Bueno, que teníamos que tener una serie de medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad, tanto internas como para subcontratas o para terceros. ¿Y qué nos decía? Bueno, pues hablaba de medidas organizativas, de confidencialidad y secreto, y ya nos hablaba de violaciones de seguridad o brechas de seguridad de carácter personal. Y aquí ya nos hablaba y nos habla de cómo gestionar estas brechas de seguridad. Nos decía que en 72 horas desde que habíamos conocido ese incidente, teníamos que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. Es verdad que aquí estamos haciendo un símil entre datos de carácter personal con datos de empresa, pero es que me vale exactamente igual, porque si establecemos una única metodología y tenemos bien implantado, bien adaptado en nuestra empresa esta matriz, este proceso de notificación de brecha de seguridad, nos va a valer para cualquier incidente en materia de ciberseguridad. También nos hablaba de medidas técnicas. Nos hablaba de que se recomendaba disponer de perfiles con derechos de administración y privilegios, de garantizar la existencia de contraseña que tendrá como mínimo 8 caracteres con una mezcla de números y letras. Cuando se accedan a personas diferentes, hay que tener un usuario para cada uno y una contraseña específica. Se debía garantizar la confidencialidad de las contraseñas, evitando que se queden expuestas para terceros. Es muy típico ir a un cliente, bueno, incluso en casa seguro que lo tenemos hecho, y tener un POSIT con las contraseñas, porque no se acuerda la persona que está ahí. Es un clásico. Cada vez que tenemos auditoría, se levanta 3 o 4 no conformidades con respecto a los POSIT. Si establecemos una política y damos formación y concienciación al personal, esos POSIT se van a acabar. No van a existir ningún POSIT en el cual nos permita acceder a un usuario y una contraseña. También nos está hablando en el Reglamento de Protección de Datos de las actualizaciones de ordenadores, de instalar un cortafuegos o firewall, incluso el cifrado de datos y la copia de seguridad. Como vemos, lo que hemos hablado anteriormente en materia de ciberseguridad, ya el reglamento se adelantaba a ello, ya te estaba diciendo lo que tenías que hacer. Si tenemos bien implantado el reglamento, ya tenemos casi el 25% del trabajo hecho. En brechas de seguridad, te decía que, bueno,
que notificases cuando conocieses esa violación de seguridad, pero antes de hacerlo, hicieses 5 pasos. Estos 5 pasos también nos valen para dentro de una empresa en materia de seguridad. Primero era valorar el riesgo, identificar si ese riesgo era real o no era real, y que si ese riesgo era un riesgo elevado para pasárselo al departamento de IT. Se va a evaluar si hay daños materiales o inmateriales, calcular el alcance, ver si es una evidencia o hay un incidente real, y ya el quinto paso, que en este caso es en materia de protección de datos, rellenar el formulario de la Agencia Española de Protección de Datos. Pero los 4 primeros pasos nos valen para cualquier empresa, para cualquier alteración en materia de seguridad de información. Otros recursos que muy pocas empresas conocen y que me sorprendió gratamente porque empecé a verlo la semana pasada, no sé si lo habéis visto en el telediario, bueno, en las noticias, de vez en cuando hay publicidad sale, creo que es un gato, no recuerdo muy bien, y de repente se pone la pantalla en negro como si estuviesen hackeado, y te dicen que en caso de que tengas algún tipo de problemas en materia de seguridad digital, acudes al teléfono 017. Esto es un teléfono completamente gratuito que es de INCIBE, de Instituto Nacional de Ciberseguridad, en el cual tanto como persona individual, porque tenemos un problema en casa, como empresa, podemos llamar. Es gratuito, es confidencial, puedes consultar dudas, puedes dar información extra, es un teléfono que es gratuito, son 365 días al año y trabajan de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Y sobre todo, y lo que me ha sorprendido es que ya están invirtiendo bastante dinero en publicidad con el 017. O sea que también es un motivo para tenerlo en mente. Si tenemos algún tipo de problema y nuestra empresa no está preparada porque no tiene un departamento de IT, no tiene infraestructura suficiente porque somos una micropyme, tenemos una ayuda. Y esta ayuda es el 017. También el otro día, preparándome un poco el webinar, estaba viendo las noticias y resulta que la semana pasada un periodista holandés, creo recordar que era holandés, se coló en una videoconferencia secreta de defensa. La ministra de Holanda, de seguridad, bueno, de ministra, creo que era no sé si era del interior o de defensa, de Holanda, bueno, pues publicó un Twitter que estaba en la reunión. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando publicó en Twitter se hizo una foto, salió la barra de navegación, y en la barra de navegación pues salía el enlace a la reunión. El enlace era la sala y la contraseña. Creo recordar que creo que había 2 o 3 números que no aparecían porque el programa los había, por así decirlo, ocultado, pero el periodista pues en 5 minutos empezó a hacer pruebas y accedió. Estamos hablando que un periodista accedió a una reunión secreta de defensa de la Unión Europea. Es bastante grave lo que estamos hablando. Si a ellos les pasa, imagínense lo que nos pasa a nosotros como pequeña empresa, ¿vale? Simplemente es una toma de conciencia. Si a una alta esfera, como puede ser la Unión Europea, le pasa esto, que no nos puede pasar a nosotros en cuanto a privacidad. Bueno, ¿qué recursos tenemos a nuestro alcance para poder tener toda esta información? Bueno, tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que ya lo he nombrado bastantes veces. Aquí lo que nos permite es suscribirnos a boletines, que ya veremos un poquito más adelante qué son esos boletines. Da soporte específico a empresas, da kit de concienciación. Ellos te puedes descargar un kit completo de concienciación para el empleador y el empleado. Dan formación. También te dan avisos de seguridad y te ayudan en materia de RGPD. Es muy, muy, muy completo INCIBE. Y el OSIG es la Oficina de Seguridad Internauta. Dan guías técnicas, también da soporte técnico. Hay un listado de herramientas gratuitas desde malware, desde anti-malware, desde herramientas de encriptación. Hay una zona de herramientas donde tienes un listado muy grande de herramientas completamente gratuitas que podemos aplicar y que están testadas por ellos, que tienen la marca de confianza de OSI. Y también te permite configurar dispositivos. Te permite descargarte guías en cuanto a configuración de dispositivos. INCIBE CERT es un spin-off de INCIBE y es el centro de respuestas de incidentes de seguridad. Es decir, si tuviésemos algún tipo de problema en cuanto a incidentes de seguridad, no solo llamar a correos, llamar al 017, sino podemos contactar con INCIBE CERT para que nos lo solucione. Son servicios para profesionales de IT, es un poquito más elevado porque es verdad que tiene muchos manuales en materias de IT,
También habla de, lanza noticias sobre vulnerabilidades, nos dan guías avanzadas sobre ciberseguridad y nos dan formación en seminarios web. Y luego, por último, está el Centro Criptológico Nacional, el CCNCER, que como comentaba ayer se inauguraron las 14ª jornadas del CCN, y el CCN está orientado a administración pública, sobre todo, ¿vale? No significa que las empresas privadas no podamos acudir ahí, pero no vamos a tener los mismos privilegios que tiene la administración pública. Ellos tienen una serie de recursos, una serie de programas de gestión de incidentes y respuestas que para la administración pública es gratuito, pero para las empresas privadas tiene un coste. La única herramienta, aparte de los manuales, que es gratis, se llama Lucía. Lucía es un software que te puedes instalar o bien notificar a través online sobre respuestas a incidentes. En caso de que tenga un incidente de ciberseguridad, lo notifico a Lucía y así el CCNCER está notificado y puede actuar bajo eso, ¿vale? Pues ellos responden ante incidentes de seguridad, la gestión de ciberincidentes que afecta a cualquier organismo o empresa, lo que estamos hablando del tema de Lucía, tiene multitud de guías, hay muchas guías que están cerradas, pero la mayoría están abiertas al público y da información sobre alertas y avisos. Un ejemplo de INCIBE, bueno, yo estoy suscrita al boletín de seguridad de INCIBE, que todos los días nos lanza actualizaciones, y esto fue el 25, fue el miércoles pasado. Bueno, pues nos indicaba que había una vulnerabilidad crítica en los routers de Synology y que teníamos que actualizar cuanto antes. Nos da una fecha de publicación, una importancia que puede ser baja o media alta, nos dice qué recursos están afectados, qué descripción es y sobre todo, más importante, nos da la solución. Nos da una serie de soluciones para, intentar que no nos pase lo que ellos han detectado que está pasando con Synology. Es verdad que a lo mejor con Synology es muy avanzado, pero sí es verdad que también tenemos información más básica, por así decirlo, más de usuario. Y esto llegó justo ayer. Es una campaña de phishing que suplanta a Vodafone y que trata de robar tus credenciales de acceso, tanto seas empresa como seas persona privada, ¿vale? Habla de lo mismo, de fecha de publicación, los resultados, qué recursos han sido afectados, la descripción, qué solución, ellos ya te dicen cuál es la solución, te da un listado de soluciones, igual de consejos y de ciberseguridad para los empleados. Y luego te dan los detalles, te mandan una captura de pantalla de qué es lo que ellos están haciendo con el tema del phishing. Creo que es muy importante estar suscritos a los boletines de INCIBE, a los de OSI también, pero a los de INCIBE sobre todo. Llegan uno al día, no suelen mandar más, y si mandan más es porque han detectado que hay algo muy importante. Es uno al día que muchas veces no nos afecta porque no tenemos instalado ese programa o ese recurso, pero sí es verdad que otras veces es muy importante leerlos y tenerlos en cuenta. Otro recurso, y que además ayer estuvieron hablando dentro del CCN, de la jornada, es un de reciente creación, que es el Foro Nacional de Ciberseguridad. Se ha creado este foro que actualmente está un poco, por así decirlo, en pañales, ya que se creó en julio de este año, y su idea es promover la ciberseguridad entre ciudadanos y empresas. Está regulado por el Consejo de Seguridad Nacional, junto con el Comité Nacional de Ciberseguridad. Ahí debajo de ellos, debajo de ese Consejo Nacional de Seguridad, depende el Foro Nacional, las comisiones permanentes en materia de seguridad, de ciberseguridad y las autoridades nacionales. Y todo esto, pues siempre con la ayuda de los centros operativos y el CSIC. Es muy importante este foro, ya que tiene visión de ser un CCN, pero un poquito más orientados a una colaboración entre ciudadanos y empresas. Yo digo que todavía está un poquito con pocos recursos, con poca documentación, pero sí que hay que echar un vistazo, porque sobre todo habla de la estrategia nacional que el año pasado en materia de ciberseguridad, que ya dijeron que era una estrategia nacional a 4 años, y justo ayer la persona encargada de establecer esta estrategia nacional dijo que con el tema del COVID, con el tema de teletrabajo, se va a tener que revisar esta estrategia nacional que estaba pensada a 4 años, se va a tener que revisar a los 2 años. Bueno, vamos a hablar un poquito del Esquema Nacional de Seguridad, también conocido como el NS. Pues el objeto principal era determinar políticas de seguridad en el uso de medios electrónicos con una serie de requisitos mínimos que permitiesen la protección adecuada de la información, la protección del usuario en cuanto a administración pública. Y recoge un total de 75 medidas divididas en 3 marcos: un marco organizativo, uno personal y unas medidas de protección.
Tenemos que tener implantado el NS. El NS se creó sobre todo para administración pública. Estaban obligados sí o sí a implantarlo y tener estas medidas de seguridad para proteger al usuario. El usuario es el ciudadano, no, además lo llama ciudadano. Pero es verdad que no solo la administración pública está obligada a tener esquema nacional de seguridad. Hay muchas empresas, como es Innovaris, que aunque no somos administración pública, sí que trabajamos con empresas, con sector público. Con lo cual, si estamos vinculadas o somos dependientes de administración pública, si proporcionamos algún tipo de solución o prestamos servicios directamente a algún sujeto que está obligado por esquema nacional, es decir, administración pública, deberemos estar acreditados, porque ya formamos parte de esa cadena de valor de proveedores, deberemos estar certificados respecto a las disposiciones del NS. Bueno, ya puede ser en categoría básica, medio o alta. Nosotros en septiembre de este año pues tomamos la decisión de implantar dentro de nuestra organización el Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, y para finalizar, una serie de consejos que creo que es muy importante tenerlos en cuenta. En cuanto a los dispositivos, solo debe utilizarse para medios profesionales. Un dispositivo, un portátil de empresa, solo y exclusivamente debe ser utilizado para medios profesionales. Si tú quieres utilizar tu ordenador para otra cosa, genial, pero el de tu casa, no el de la oficina, ¿vale? En cuanto a prevención de anti-malware, pues no se debe instalar software desde direcciones que no están seguras, activar siempre el firewall y mantener el antivirus actualizado. En temas de copia de seguridad, lo he repetido y seguiré repitiendo porque es el gran olvidado, seguir las instrucciones del Departamento de Informática o bien de la guía de buenas prácticas, acordarnos a hacer copias de seguridad y sobre todo levantar esas copias de seguridad, ver si funcionan. No quedarnos solo en se ha hecho la copia de seguridad y yo ya con eso me quedo contento. No. Hay que ver si esas copias de seguridad son efectivamente útiles y si estamos haciendo bien esas copias. Utilizar solo los canales establecidos y autorizados por la organización. Durante el confinamiento, yo no sé ustedes, pero yo he utilizado Zoom, he utilizado Google Meet, he utilizado Meeting, he utilizado un sinfín, me he instalado un sinfín de aplicaciones para poder tener comunicación. Eso fue durante el confinamiento, porque nos cogió a todos de nuevo. Entiendo que a partir de ahora ninguna empresa va a utilizar todos esos 20.000 canales que tenemos de comunicación. Habrá que establecer una serie de criterios y vamos a tener que autorizar esos canales de comunicación. El tema de cierre de sesión. Una vez que finalizada la jornada laboral, las sesiones se han de cerrar. Igual, llevo concienciando a mis compañeros desde hace unos cuantos días de que cada vez que salimos a tomarnos un café o que alguien va al servicio, les suelo hacer un bloqueo de pantalla. Y es una tontería, pero se van acostumbrando ya incluso me preguntan, Alba, ¿cómo era? ¿Windows L? Porque vosotros tenemos información. Cuando estamos trabajando, tenemos dos pantallas, tenemos información. Puede venir cualquier persona porque tenga una reunión, porque tenga una visita, porque venga un compañero de otra área y pueda haber información de un cliente. Y esa información de un cliente es del cliente, es una información que tenemos que proteger y mantener segura, ¿vale? Es muy importante finalizar todas las sesiones que tenemos abiertas, si utilizamos el ordenador varias personas y mantener un bloqueo de pantalla. En cuanto al correo electrónico, pues extremar la cautela cuando se reciban correos electrónicos no solicitados, cuando veamos que es un remitente que no conocemos, cuando nos indique el correo electrónico que es spam, pues avisar. Antes de clicar, avisar. O bien a dirección, a gerencia, incluso hacer alguna pregunta a INCIBE o preguntar al de al lado. Oye, ¿a ti te ha llegado este correo? Vale, antes de abrirlo. En cuanto al doble factor de autenticación, pues estaría genial poder habilitarlos para no depender únicamente de una seguridad de un usuario, de un contraseña de un usuario y tener instalado un doble factor de autenticación. En cuanto al mantenimiento de los equipos, pues tenerlos correctamente autorizados periódicamente, que sea un protocolo, que sea una pauta de que cada mes o cada mes y medio, cada 15 días, esos equipos se mantengan autorizados. En cuanto a normativa interna, pues seguir lo establecido en nuestra normativa interna y formar y concienciar al personal de que es unas normativas muy importantes de seguir y en caso de que tenga una duda,
seguir formando. Y en cuanto a gestión de incidencias, pues comunicar las incidencias según el procedimiento establecido. Ya sea a través de una nota que le dejemos a la persona encargada, ya sea a través de dirección o ya sea llamando al 017 o haciendo alguna notificación a través de Lucía del CSN. Bueno, yo con esto voy terminando. Sí es verdad que les quería bueno, pues hacer un poco de resumen. Durante el tiempo de confinamiento nosotros vimos algunas necesidades dentro de nuestros clientes y elaboramos una serie de nuevos productos, y entre ellos pues una asistencia técnica para lo que es la implantación de políticas de seguridad para pymes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues una revisión inicial donde hacemos un análisis previo y un plan de trabajo de cómo está la empresa, la organización. Identificamos el tratamiento de datos, qué datos se utilizan, hacemos, buceamos en el RGPD de esa empresa, si no lo tienen lo adaptamos. También redactamos una serie de políticas de seguridad exclusivamente orientadas al departamento informático. También vamos a hacer un análisis de riesgo, vamos a ver qué riesgo tiene la organización, cómo podemos reducir o minimizar los mismos. Elaboramos documentación tanto para la dirección como para el personal técnico, como políticas para el empleado. Y luego, durante todo el proceso, pues lo que hacemos es acciones transversales. Formamos en materia del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que como ya hemos visto es un 25% de toda la información que podemos tratar, y también vamos a formar en las políticas de seguridad, porque no solo vamos a ponerles en un papel, sino vamos a darle al trabajador esa formación para que pueda preguntar, para que pueda empaparse de esa formación y la pueda tomar como suya. Bueno, pues sin más, espero a ver si alguien tiene alguna duda. Ya digo que lo que me interesa sobre todo es que tengan en cuenta el tema de establecer políticas dentro de la organización. No hace falta contratarnos, aunque suene mal, porque es verdad que hay muchos recursos que están en manos de las empresas, de pequeñas empresas a las cuales pueden acceder. Es verdad que eso es tiempo y el tiempo es tiempo sobre todo de un técnico, pero tenemos mucha información y muchas herramientas a nuestro alcance. En cuanto a copias de seguridad, acordarnos de revisar copias de seguridad y llevárnoslas fuera de la organización para poder tener la seguridad de que esas copias se puedan utilizar. Y en cuanto a brechas de seguridad o violaciones de seguridad, me gusta utilizar más el término brechas de seguridad, establecer un protocolo dentro de la organización de cómo se nos va a notificar, a quién se va a notificar y qué se considera brecha de seguridad, para que en caso de que nos pase, saber a quién acudir y cómo actuar. No apagar, bueno, no apagar los ordenadores, aunque hace tiempo, no sé si os acordaréis, Movistar tuvo en la sede un gran problema con el ransomware, y lo que hicieron fue directamente desconectar todos los ordenadores de la red, que era su plan de contingencia. Pero bueno, para no tener que llegar a ese punto, saber cómo vamos a notificar esas brechas de seguridad y saber cómo actuar ante ellas. Por mi parte me quedo a disposición de si alguien tiene alguna consulta. Muchas gracias, Alba. Efectivamente, ya tenemos una pregunta de un usuario. Nos pregunta lo siguiente: ¿la COVID ha aumentado los incidentes de seguridad en las empresas? ¿Hay datos de esto? Vale, ya, fue justo una pregunta más, me voy a copiar de la respuesta que dio ayer creo que fue un comandante en las jornadas del CCN. Y es que no ha habido una mayor incidencia, al contrario de lo que se pensaba que sí, que al estar todo el mundo recluido en casa y estar casi 24 horas conectados, porque estábamos la mitad trabajando y la otra mitad de ocio, y estábamos siempre conectados, iba a haber una mayor incidencia. Pero ayer sacaron en el CCN que hay un canal de YouTube del CCN que se puede ver en streaming gratuitamente, aunque no esté autorizado, luego lo reponen ahí, donde notificaban que no había sido más elevado durante el confinamiento los incidentes en materia de seguridad. Ha sido bastante raro, pero no se han aprovechado de ello. Con lo cual, vamos a implantar medidas de seguridad para que no pase más adelante. Y en caso de que venga un segundo confinamiento, esperemos que no, o bien el teletrabajo, que yo creo que sí, venga para quedarse. Cada vez más empresas tiran del teletrabajo, bueno, pues dando una mayor flexibilidad y una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, no tengamos que lamentar ningún tipo de incidencia de seguridad y no tengamos que aumentar esas estadísticas. Pero ya te digo que tanto por nuestros clientes no ha habido, y según comenta el CCN, que son los que llevan las estadísticas a nivel nacional, tampoco.
Muy bien, Alba. De momento no tenemos ninguna pregunta más. Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien más se anima a trasladar alguna cuestión. Mientras tanto, recordar a la audiencia que tendremos a disposición una sala de videoconferencia al final de la sesión, en la que si quieren hablar contigo de una forma un poco más personal y un poquito más distendida, lo pueden hacer. Ya hemos compartido el enlace a través del chat, es meet.jit.si/ocatem 2020. Y bueno, a través de esta sala, que no será ni emitida ni grabada, pues pueden trasladarnos sus consultas a través de videoconferencia. Vamos a esperar unos segundos más a ver si nos llega alguna pregunta adicional. Mientras tanto, Alba, no sé si quisieras igual puntualizar alguna cosa más o alguna Nada, conclusión. Sergio, como nosotros tenemos si les parece bien los contactos, mandaremos la presentación para aquellas personas que están inscritas sin ningún tipo de problema, los mandaremos y en caso de que tengan alguna duda y no se hayan atrevido a hacerla ahora o no puedan quedarse a ese cibercafé que tú dices, no los puedan hacer sin ningún tipo de problema. Lo que sí me gustaría es que se queden sobre todo con la parte de recursos, que suele ser la parte más olvidada y que la tenemos a nuestro alcance, a nuestro golpe de clic. Entonces creo que es muy importante que todos esos recursos que la administración pública y que el gobierno nos pone a nuestro alcance, utilizarlos y explotarlos, que para eso están. Muy bien, Alba, pues muchísimas gracias por tu ponencia. Le voy a dar paso ya a Luis Domínguez para la clausura del evento. Muchas gracias, Alba, por tu predisposición, por tu colaboración y por tu clara y precisa exposición para elevar los niveles de seguridad tanto de ciudadanos como de las empresas con esos recursos tan prácticos e importantes que nos has brindado al final y que has hecho bien en puntualizar y recordar que están a disposición de todos los que quieran utilizarlo. Nada, emplazarles a todos a continuar con nosotros y con Alba en el café virtual para plantear ya las últimas cuestiones que consideren oportunas y tener una charla más directa y extendida con la ponente. Venga, muy buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.